Bueno, les grabo este videito, espero que no sea tan extenso como los otros, porque necesitaba hacerles la explicación de estos últimos 3 cuentos que les subí. Yo se los subí dentro de la unidad de leyendas, ¿no? Porque tanto la casa de Adela como los 3 cuentos en realidad tienen en el fondo, ¿sí?, la leyenda de la casa embrujada, la leyenda del fantasma, eh, del tour de terror, que es muy irónico, pero bueno. Y la leyenda de la chica de la banda de folk, que es una leyenda, no sé si ustedes la habrán escuchado en algún momento. A mí me la contaron cuando era muy chiquita, y cuando me cae la ficha, digamos, de lo que estaba leyendo, cuando leí por primera vez el cuento, fue como, dije, wow, esto lo conozco, miren qué loco lo que hizo este tipo, el autor, con esa leyenda que además fue como que la escuché hace 1000 millones de años y nunca más. Eh, Así que bueno, fue un gran descubrimiento para mí Marcelo Luján. Que dicho sea de paso, es argentino, ¿sí? Está viviendo en España hace aproximadamente 20 años, es profesor. Por eso es que quizás encuentren algunas como traducciones del gallego, ¿sí?, del español, porque bueno, nada, sus libros, digamos que salen desde ahí, los edita, no me acuerdo, Páginas de Espuma es la editorial. Bueno, vuelvo. Estos 3 cuentos sí nos sirven tanto como para entender el funcionamiento quizás de las leyendas urbanas, y también nos sirve como puente para el próximo contenido, ¿sí?, que son los cuentos fantásticos y de terror. Con una vuelta de rosca, porque ya les había comentado que me gusta trabajar la literatura y la sociedad y el funcionamiento de la sociedad como al mismo tiempo, no en paralelo. Entonces, los cuentitos fantásticos que vayamos a leer de ahora en más van a tener, sí, ese tinte de protesta o de denuncia social. Siempre que les hago estos videos, me gusta como guiarlos en la lectura para que pongamos el ojo más que nada, ¿sí?, en ese aspecto. Los primeros cuentos que les voy a subir nos van a servir como para ver características muy particulares de los cuentos fantásticos, y van a ver que yo traigo algo de la lectura de los 3, estos que les acabo de nombrar, la casa de Adela, Pablito clavó un clavito, y la chica de la banda de folk, porque justamente me sirven, ¿sí?, para focalizar algunas de las características del cuento fantástico. El cuento fantástico empieza siempre, o casi siempre, como un cuento realista, ¿sí?, y en algún momento de ese relato sucede algo que rompe con esa realidad, con lo verosímil, digamos, de los relatos realistas, que es básicamente el reflejo de la realidad, ¿sí?, o la credibilidad de la realidad. Entonces, en esa normalidad, ¿sí?, a la que nosotros conocemos muy bien porque la vivimos todos los días, se mete algo extraño, ¿sí?, que nos rompe con todo el orden de lo normal. Eso es el efecto fantástico, sumado a que tanto el lector como el protagonista dudan acerca de que ese hecho, ¿sí?, sea verdad o no sea verdad. Entonces, en esa vacilación, ¿sí?, de lo extraño, podríamos decir, en esa interpretación de los hechos, va a estar el efecto fantástico. O sea, ahí es cuando los relatos hacen el quiebre y pasan de ser relatos realistas a ser relatos fantásticos. También necesitan ocurrir varias cosas, como por ejemplo los finales abiertos, ¿sí? Los relatos fantásticos siempre nos dejan como agujeritos, ¿sí?, para que nosotros rellenemos con nuestras interpretaciones, y justamente en esas interpretaciones es que se nos pueden abrir, ¿sí?, como dos caminos: el camino de la explicación lógica y el camino de la explicación sobrenatural. Por lo general, el relato después nos va como dando varias pistas para que optemos por la explicación sobrenatural, pero siempre está la duda.
A diferencia de, por ejemplo, los cuentos policiales, que son como un rompecabezas y que todas las piezas se encajan perfectamente, tienen un final cerrado, sabemos quiénes son los asesinos o el asesino, sabemos todas las pistas como para encontrarlo y darle un cierre, ¿sí? En los relatos fantásticos lo que hay es incertidumbre. Es decir, nunca sabemos exactamente cómo fueron las cosas. Sabemos una parte de la realidad, la otra la vamos a tener que completar con las interpretaciones. Vamos a empezar a mechar entonces este tipo de cuentos con cuentos de terror, ¿sí? Y con cuentos en donde el terror no está centrado en un fantasma, ¿sí? Sino que están centrado, por ejemplo, en, no sé, femicidas u homicidas, ese tipo de terror al que yo llamo social, terror social argentino, y del que muchas autoras, como creo que ya se los dije en la otra clase, comenzaron a ocuparse. No, no es que comenzaron a escribir, comenzaron a ocuparse por la visibilización de esos horrores. Siempre pongo como ejemplo, que no sé si alguna vez alguien lo leyó, Stephen King es un autor de terror, ¿sí? Del que Mariana Enríquez, la autora de La casa de Adela y Pablito clavó un clavito, es muy fanática, ¿sí? Y lo tiene como un referente. Stephen King se hizo conocido en realidad, o por lo menos es actualmente conocido, si uno dice, viste la película It, bueno, está basada en un libro de Stephen King, y así con un montón más de adaptaciones. Pero la realidad es que Stephen King nace eh, con su novela Carrie, que ya tiene un remake, o sea, ya se hicieron varias películas. Pero tiene una parte de su historia como escritor que se la dedicó exclusivamente a el terror realista, ¿sí? O sea, dejó un poco de lado los fantasmas y, por ejemplo, en un libro que se llama Rabia, es básicamente un manual de cómo asesinar a tus compañeros de clase. De ese estilo, ¿sí? De como las preocupaciones sociales, ¿no? Hay que pensar que Stephen King es un escritor estadounidense. Los yankees, no sé si saben, pero tienen lamentablemente el poder de comprar armas en el supermercado. Y bueno, nada, se ocupó de escribir sobre eso. El problema fue que dio la casualidad de que se comenzaron a producir muchos incidentes de ese estilo, ¿sí? de chicos que llevaban armas a las escuelas y acribillaban a sus compañeros, y su libro salió de circulación, pero se lo sigue consiguiendo en toda internet porque nada, ya está. Cuando está en la web ya nada lo puede sacar. Pero quiero decir, hay un factor que a King le importa muchísimo, que es el mismo factor que toma Mariana Enríquez para sus novelas y sus cuentos. Stephen King también, que me parece que no sé si está en Netflix, pero si no, debe estar en YouTube. Tiene una peliculita que se llama Dolores Claiborne, que trata, no es para nada de terror, digamos, con fantasmas ni con monstruos, sino es con un padre abusivo dentro de una familia tipo. Que claro, si uno se pone a pensar, esos son los verdaderos monstruos, ¿no? O sea, no el cuco que me come debajo de la cama, sino, por ejemplo, en este caso, el tipo que abusa y es un violento dentro de su propio hogar. Entonces todos los cuentos, esto venía a colación para decirles que todos los cuentos que vamos a empezar a leer van a tener un tinte incómodo seguramente, pero es con este objetivo justamente, para mostrar, ¿sí? O visibilizar algunas cuestiones que
si bien salen en las redes sociales y si bien salen en los medios de comunicación, no es el mismo mensaje que se da que si uno lee algo sobre eso. Quiero decir, el proceso interno de pensamiento, ¿sí? Es distinto. Y me parece que esa es como una de las claves para leer literatura. Es poner el ojo en esto. O sea, ¿qué me está queriendo decir el autor con esto? Eh, ¿Por qué lo está diciendo de esta forma y no de otra? Bueno, al final esto está durando 10 minutos, perdonen. La verdad es que yo podría estar hablando muchísimo más, pero después no puedo subir el video. Bueno, y por último, los próximos cuentos fantásticos que veamos van a ver que yo los voy a agrupar, digamos, por temas, ¿sí? Porque además de tener todas estas características que les dije muy resumidamente, los cuentos fantásticos se pueden como poner en conjunto, ¿sí? Por el tema que tratan, por ejemplo. Hay cuentos fantásticos que tratan sobre el doble. Hay cuentos fantásticos que tratan sobre la ruptura de espacio-tiempo, como por ejemplo el cuento de Adela, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué era esa casa, no sabemos si Adela está ahí, pero está como en otra dimensión, no sabemos. Lo que sabemos es que hay algo que se rompió adentro de esa como guarida o casa máscara, pero no sabemos qué. Bueno, otros temas son los fantasmas o las apariciones, como en Pablito clavó un clavito y como en La chica de la banda de folk también. Otro tema que es muy interesante es el que mezcla la vigilia con el sueño, lo onírico, ¿sí? No saber si lo que está sucediendo está pasando o lo estoy soñando. Eh, y me estoy olvidando de uno. Bueno, en algunos pueden llegar a aparecer monstruos, pero dejémoslo ahí porque me parece que esa ya es irnos a otra categoría. Así que los próximos cuentitos que vayan a leer, que son los que van a hacer el trabajo, van a estar agrupados así. Voy a cortar y cualquier cosa subo otro video.